Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre funciones gráficas al trazar puntos. En el ejemplo 2, queremos graficar la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3, donde la entrada es x, y la salida es f de x. Y observe cómo la regla de funciones f de x resta 3 del cuadrado de la entrada. Para graficar esta función trazando puntos, completaremos la tabla a continuación, donde primero seleccionaremos las entradas, que serán los valores de x, y luego encontrará las salidas correspondientes, que serán los valores de la función f de x, por lo que primero seleccionaremos los valores de entrada. Encuentre los valores de salida correspondientes, luego escriba los pares ordenados y luego trace los puntos dados por los pares ordenados en el plano cartesiano proporcionado. Debido a que encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, intentemos encontrar puntos a la izquierda, donde las entradas son negativas, así como a la derecha, donde las entradas son positivas. Entonces, seleccionaremos valores de entrada positivos y negativos, o valores de x, así que usemos, digamos, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Si asumimos que los ejes están escalados por unos, la salida máxima en el eje vertical sería 8 positiva, y la salida mínima sería 8 negativa. Entonces, si encontramos salidas o valores de funciones, que son más que 8 positivos, o menos que 8 negativos, entonces los puntos dados por los pares ordenados no aparecerán en el plano cartesiano. Si eso ocurre, es posible que queramos volver y cambiar nuestras entradas, así que primero encontraremos la salida cuando la entrada sea negativa 2. Para hacer esto, sustituimos 2 negativos por x aquí y aquí, en la regla de la función. Entonces cuando la entrada es negativa 2, la salida es f de 2 negativos, que es igual al cuadrado de 2 negativos menos 3, entonces f de 2 negativos es igual a... El cuadrado del negativo 2 es negativo 2 veces negativo, que es positivo 4. Ahora, tenemos menos 3, entonces f de 2 negativos es igual a 1 positivo. Entonces, cuando la entrada es negativa 2, la salida es 1 y el par ordenado es menos 2,1. La siguiente entrada es negativa, por lo que la salida correspondiente es f de negativa, que es igual al cuadrado de 1 negativo menos 3. El cuadrado de 1 negativo es 1, y 1 menos 3 es igual a 2 negativos, entonces f de 1 negativo es igual a 2 negativos, lo que significa que cuando la entrada es negativa, la salida es negativa 2, y el par ordenado es menos 1, menos 2. La siguiente entrada es 0, por lo que la salida correspondiente es f de 0, que es igual al cuadrado de 0 menos 3, f de 0 es igual a 0 menos 3. Que es igual a 3 negativos, de modo que cuando la entrada es 0, la salida es negativa 3, y el par ordenado es 0, menos 3, la siguiente entrada es 1, por lo que la salida correspondiente es f de 1, que es igual al cuadrado de 1 menos 3, entonces f de 1 es igual a 1 menos 3, f de 1 es igual a 2 negativos. Observe cómo la entrada de 1 negativo, y 1 positivo tienen una salida de 2 negativos. Aquí, el par ordenado es 1. Menos 2. La siguiente entrada es 2, entonces la salida correspondiente es f de 2, que es igual al cuadrado de 2 menos 3, entonces f de 2 es igual al cuadrado de 2, o 2 al cuadrado es 4, 4 menos 3 es igual a 1, entonces f de 2 es igual a 1, lo que significa que cuando la entrada es 2, la salida es 1 y el par ordenado es 2,1. Observe cómo la entrada de negativo 2 y 2, ambos tienen una salida de 1 positivo. Y la entrada final es 3, por lo que la salida correspondiente es f de 3, lo que equivale al cuadrado de 3 menos 3. Entonces f de 3 es igual a 3 al cuadrado es 9, entonces f de 3 es igual a 9 menos 3, lo que equivale a 6. Entonces cuando la entrada es 3, la salida es 6 y el par ordenado es 3,6. Ahora, yendo a nuestro plano cartesiano, observe cómo los ejes no están etiquetados o escalados y, por lo tanto, podemos suponer que están escalados por unos, pero para ser claros, también podemos incluir marcas de graduación y escalar los ejes por unos. Hagamos eso. Debido a que la variable de entrada es x, y la salida es f de x, podemos etiquetar el eje horizontal x, y el eje vertical f de x. Y el primer par ordenado es menos 2,1, por lo que para trazar este punto, necesitamos saber que la entrada es negativa 2 y la salida es positiva, por lo que podemos ir directamente a 2 negativos en el eje horizontal, donde la entrada es negativo 2, o si comenzamos desde el origen, nos movemos a la izquierda 2 unidades hacia donde la entrada es negativa 2. A partir de aquí, debido a que la salida es positiva, subimos una unidad a donde la salida es positiva. Observe en este punto, la entrada es negativa 2, y la salida es positiva. El siguiente par ordenado es menos 1, menos 2,
por lo que primero vamos al negativo en el eje horizontal, donde la entrada es negativa, y luego porque la salida es negativa 2, bajamos 2 unidades hasta donde la salida es negativa 2. El siguiente par ordenado es 0, menos 3, así que primero vamos a 0 en el eje horizontal, que está justo aquí en el origen, pero debido a que la salida es negativa 3, bajamos 3 unidades hasta donde la salida es negativa 3. El siguiente par ordenado es 1, menos 2, por lo que comenzamos en 1 en el eje horizontal, donde la entrada es 1, porque la salida es negativa 2, bajamos 2 unidades. En este punto, la entrada es 1, la salida es negativa 2. El siguiente par ordenado es 2,1, así que debido a que la entrada es 2, comenzamos en 2 en el eje horizontal, y debido a que la salida es positiva, subimos una unidad a donde la salida es positiva. Y, el par ordenado final es 3,6, así que debido a que la entrada es 3, comenzamos en 3 en el eje horizontal, y porque la salida es 6, subimos 6 unidades aquí donde la salida es 6. Entonces la gráfica de f de x debe pasar por estos puntos, y se verá así. Y, hay varias cosas que notar sobre nuestra función f de x, porque es una función de grado 2, la llamamos una función cuadrática, y forma la forma de lo que llamamos una parábola. Observe cómo la intersección vertical también se encuentra en este punto, donde cruza el eje vertical. Este punto sería el punto 0, menos 3. Este gráfico también tiene 2 intersecciones horizontales. Aquí y aquí no podemos decir las coordenadas exactas de estos puntos, pero observe cómo las intersecciones horizontales ocurren entre 1 y 2, así como entre 1 negativo y 2 negativos. Observe cómo este gráfico también es simétrico en el eje vertical, lo que significa que si doblamos este gráfico en el eje vertical, coincidiría perfectamente con la otra mitad. Antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo en la calculadora gráfica. Primero verifiquemos la tabla de valores. Para hacer esto, presionaremos si es igual, eliminaremos cualquier función antigua, ingresaremos la nueva función como y 1 es igual a x al cuadrado menos 3, entonces x al cuadrado y luego menos 3. Y nuestra tabla está configurada correctamente desde el último ejemplo, pero solo para estar seguros. Si presionamos la segunda ventana, queremos asegurarnos de que la opción independiente esté en automática, y el cambio en la tabla también sea por unos, así que si presionamos el segundo gráfico para la tabla, podemos verificar que esta tabla coincida con nuestra tabla. Y fíjate cómo funciona. Voy a verificar el gráfico de esta ventana interna, que escala ambos ejes en unos, desde 10 negativos hasta 10 positivos. Podemos presionar SOM 6 solo para verificar, está configurado en la ventana estándar, y observe cómo este gráfico coincide con el gráfico que dibujamos a mano. Aunque estos ejes se escalan de 10 negativos a 10 positivos, y estos ejes se escalan de 8 negativos a 8 positivos, todavía podemos decir que nuestro gráfico es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.